Dicen en San Yunuco, un pequeño poblado perdido entre cerros áridos y caminos de tierra en el corazón de México, que hace algunos años comenzó a escucharse un sonido extraño justo antes del amanecer. Un golpeteo suave, rítmico, insistente, que venía de las ventanas y puertas de las casas. Al principio, los perros ladraban sin parar, las gallinas se agitaban en sus corrales y los ancianos salían con velas temblorosas pensando que se trataba de un animal salvaje o de algún borracho perdido. Pero nadie encontraba nada, solo huellas pequeñas, demasiado delgadas, demasiado profundas, como si algo caminara arrastrando huesos antiguos. Y fue entonces cuando una partera del pueblo murmuró, con el rostro desencajado, que aquello no era un animal. Era ella, la bruja que buscaba lo que nunca pudo tener a un recién nacido. Con el paso de los días, la presencia se volvió más descarada. A las 3 en punto, todas las noches, los bebés del pueblo despertaban llorando al mismo tiempo, incluso antes de que el golpeteo comenzara, como si sintieran que ese ser estaba cerca. Algunos vecinos decían haber visto, desde lejos, una silueta femenina caminar entre los mezquites, encorvada, con un rebozo que parecía moverse por cuenta propia. Otros aseguraban que, cuando el viento soplaba hacia el norte, se escuchaba un gemido como el de una mujer llorando, pero al mismo tiempo tan vacío que helaba la sangre. Nadie sabía de dónde había venido, por qué había elegido ese pueblo, ni cuánto tiempo pensaba quedarse. Lo único claro era que cada noche se volvía más valiente, y que no se detendría hasta llevarse a un bebé. La primera noche en que la vieron, nadie se atrevió a decir su nombre. En Sanzenzontle, un pueblo diminuto escondido entre cerros resecos y caminos de tierra, la madrugada siempre había sido tranquila, casi sagrada. Pero desde que aquella figura empezó a caminar entre las casas, el silencio dejó de ser un respiro y se convirtió en una amenaza. Todo comenzó con un olor extraño, a tierra quemada y hierbas podridas, que se colaba por las rendijas de las puertas, como si algo invisible estuviera respirando allí afuera. Los perros, que normalmente ladraban a cualquier sombra, esa noche se quedaron mudos, escondidos bajo las escaleras o detrás de los gallineros, temblando como si reconocieran un mal antiguo que los humanos habían olvidado. Los ancianos fueron los primeros en inquietarse. Recordaban historias antiguas, contadas por sus abuelos a la luz de velas cortas, sobre una bruja sin descanso que vagaba por las madrugadas buscando recuperar lo que la vida nunca le permitió tener, un hijo. Decían que antes aparecía muy lejos, cerca de pueblos que ya no existían, arrasados por el tiempo y por su visita. Pero nadie imaginó que pudiera llegar a Sanzenzontle, un lugar tan pequeño que parecía invisible para el mundo. Sin embargo, allí estaba una silueta encorvada, tan flaca que parecía hecha de ramas secas, caminando lentamente entre las casas como si estuviera oliendo algo, o a alguien. La segunda noche, la bruja se acercó más. Pasó frente a la casa de los Aguilar, donde un bebé recién nacido dormía sin saber que algo oscuro rondaba su techo. La madre despertó sobresaltada, sin motivo aparente, solo con la sensación de que alguien la estaba mirando desde afuera. Se acercó a la ventana y vio una sombra quieta, muy quieta, tan inmóvil que parecía parte del paisaje, pero cuando entrecerró los ojos, notó que esa figura respiraba lento, profundo, como quien espera el momento para avanzar. No gritó «Ann». No pudo Ann la garganta. Simplemente no le respondió. El rumor se regó como pólvora al amanecer. En el mercado, las mujeres murmuraban mientras apretaban a sus hijos contra el pecho. Los hombres evitaban mirar hacia el cerro por donde la figura había sido vista, temerosos de encontrarla otra vez. Los viejos del pueblo recomendaron lo que siempre se había hecho: poner tijeras cruzadas bajo la cuna, colgar ajos en las ventanas, dejar brasas encendidas cerca de la puerta. No porque creyeran que eso detendría a la bruja, sino para sentirse protegidos, aunque fuera por un engaño. Esa misma tarde, el viento cambió. Sopló seco, áspero, levantando polvo que golpeaba las paredes, como si miles de dedos tocaran al mismo tiempo. Las gallinas se inquietaron.
Los perros huyeron bajo los autos abandonados, y un silencio espeso cayó sobre el pueblo horas antes del anochecer. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos tenían el mismo pensamiento. Ella volvería, y seguramente esta vez no pasaría de largo. Cuando cayó la noche, las familias se encerraron con llave, metieron a los niños en las habitaciones más profundas y apagaron todas las luces, esperando que la oscuridad los hiciera invisibles. Pero la bruja no buscaba luz, buscaba vida. Y en Sansensontle, los recién nacidos dormían como pequeñas brasas cálidas, fáciles de encontrar para alguien que llevaba siglos acechando en las sombras. A eso de las 3 de la madrugada, cuando el silencio se vuelve tan denso que cualquier movimiento suena como un trueno, se escucharon los primeros pasos. No eran pasos humanos, eran arrastrados, irregulares, como si caminara descalza sobre piedras calientes. Cada sonido hacía vibrar las ventanas, aunque apenas fuera un roce suave. La bruja avanzaba con calma, como quien conoce todos los rincones del lugar, como si hubiera vivido allí antes de que el pueblo existiera. Una pareja joven, los Méndez, la oyó detenerse justo fuera de su puerta. El hombre tomó un machete viejo que no había usado desde la milpa y lo sostuvo con manos temblorosas, mientras su esposa abrazaba al bebé contra el pecho, rezando en susurros. Un olor a humo antiguo llenó la casa, como si la madera estuviera quemándose desde adentro. Luego, algo tocó la puerta. No fue un golpe, fue un roce lento, casi delicado, como si una mano huesuda acariciara la madera para sentirla, para memorizarla, para decidir si valía la pena entrar. La bruja no habló, pero un sonido brotó de ella, un gemido profundo, largo, lleno de hambre y de una tristeza tan vieja que parecía venir desde debajo de la tierra. El bebé, que había estado dormido, despertó llorando con un llanto desgarrador, como si pudiera sentir lo que esperaba del otro lado. Y ese llanto fue lo que la criatura necesitaba. Los pasos comenzaron otra vez, rodeando la casa, oliendo cada rendija, cada rieta. Se detuvo bajo la ventana donde estaba la cuna, como si supiera exactamente dónde encontrar la vida que buscaba. El llanto del bebé se hizo más fuerte, y el aire se enfrió tanto que el aliento de la pareja salía en nubes blancas. Los Méndez se quedaron inmóviles, temiendo que cualquier movimiento atrajera más su atención. Y entonces, de pronto, el sonido desapareció a no pasos, no respiración, a nada. La bruja se desvaneció en el silencio, como si hubiera sido tragada por la oscuridad misma. Pero antes de irse, dejó algo en el aire, la certeza de que volvería, que aquella había sido apenas una prueba, un reconocimiento del terreno, porque Sansensontle tenía lo que ella buscaba, y no se detendría hasta conseguirlo. La segunda noche cayó sobre el pueblo como un presagio inevitable. Los habitantes, aún incrédulos sobre lo ocurrido la madrugada anterior, intentaron convencer a sus propios miedos de que todo había sido una alucinación colectiva, un engaño del cansancio o del viento que silbaba entre las láminas oxidadas. Pero cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, ese silencio seco y profundo volvió a instalarse sobre el pueblo, un silencio tan pesado que parecía presionar los techos, estrechar las paredes y hacer más angostos los pasillos. Los perros otra vez se quedaron paralizados, mirando hacia la misma colina, la que todos evitaban mirar de noche, como si supieran que algo se acercaba lenta, pero inevitablemente hacia ellos. Y entonces el viento cambió. Ya no era un murmullo, era un gemido quebrado, casi humano, pero demasiado prolongado para ser natural. En la casa de los Hernández, donde vivía el bebé más pequeño del pueblo, la madre sintió el mismo nudo en la garganta que había sentido la madre de la familia Morales la noche pasada. Alzó la mirada hacia la puerta principal, que empezó a vibrar con un golpeteo suave, tan delicado que parecía el de alguien que no quería entrar, sino probar la fuerza de la madera. Ella corrió a tomar a su bebé, lo cubrió contra su pecho, y sintió un frío que no pertenecía a este mundo bajar por su espalda. Afuera, bajo la luz tenue de un farol casi apagado, una figura flaca y alargada se perfiló, arqueando el cuello como si olfateara. La mujer cerró los ojos, pero el golpeteo se volvió más insistente, mezclado con un arrastre en las paredes, como uñas
buscando una grieta por donde colarse. Mientras tanto, más al norte del pueblo, dos ancianos que vivían solos empezaron a escuchar cómo las tejas del techo se desplazaban, una a una, como si algo caminara en cuatro extremidades sobre ella. El sonido era irregular, pero tenía un ritmo, una intención, una especie de paso arrastrado que parecía rodear la vivienda buscando el punto más frágil. El anciano tomó una vela, pero la flama apenas logró mantenerse encendida. Cada que daba un paso hacia la ventana, la luz temblaba como si algo intentara apagarla. Su esposa, temblando, murmuraba oraciones antiguas que su abuela purépecha le había enseñado. Palabras destinadas a mantener alejados a los seres que no nacen de la tierra ni del vientre humano, sino del resentimiento y la soledad. Cerca del río, tres jóvenes que volvían de una fiesta patronal se detuvieron al ver una sombra demasiado alta para ser humana recargada contra un árbol. Al principio pensaron que era un borracho, pero cuando uno de ellos levantó su teléfono para alumbrar la sombra, dobló la cabeza de un modo inhumano. Primero hacia un lado, luego hacia el otro, como si su cuello no tuviera huesos, solo un largo tendón que la sostenía. Los muchachos retrocedieron, pero la figura se enderezó lentamente, revelando un rostro sin rasgos claros, apenas una silueta con manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Una ráfaga helada los golpeó, haciendo que uno de ellos cayera. Cuando parpadearon, la figura ya no estaba, pero todos escucharon un susurro grave, apenas perceptible: no duerman. De regreso en la casa de los Hernández, la bruja finalmente dejó de tocar la puerta. El silencio volvió, pero esta vez no trajo alivio. La madre, abrazando a su bebé, escuchó cómo las ventanas empezaban a crujir a la vez, todas al mismo tiempo, como si algo empujara desde afuera, ejerciendo una presión rítmica, paciente, casi calculada. No era furia, era insistencia. La clase de persistencia que solo tienen los seres que no se cansan. Y entre cada crujido, un susurro que parecía provenir del fondo de la tierra: entraré cuando duerman. En la plaza del pueblo, el párroco encendió todas las velas de la capilla y abrió las puertas, invitando a quien quisiera refugiarse. Algunas familias entraron, pero otras se encerraron en sus casas, demasiado asustadas como para cruzar las calles oscuras, donde decían que habían visto siluetas agachadas moviéndose entre las sombras. Dentro de la capilla, el ambiente era tenso y húmedo. Las velas chisporroteaban como si un viento invisible las rodeara, y el padre, pese a intentar mantener la calma, no dejaba de mirar hacia los ventanales, convencido de que en cualquier momento algo miraría hacia adentro desde la oscuridad. A esa misma hora, en lo alto de la colina prohibida, tres figuras se encontraban agachadas, murmurando en un idioma ya perdido. Sus voces eran bajas, roncas, como si hablar les desgarrara la garganta. Una de ellas, la más alta, levantó la cabeza y dejó escapar un sonido que no era un grito ni un canto. Era un lamento, el mismo que el viento había estado arrastrando hacia el pueblo desde hacía 2 noches, el mismo que había despertado a los ancianos de Michoacán desde hace generaciones, advirtiendo que las brujas habían vuelto a caminar después de décadas de silencio. Una sensación de presión cayó sobre el pueblo entero, como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre los techos. Los bebés empezaron a llorar al mismo tiempo, sin explicación, incluso aquellos que nunca lloraban de noche. Los gallos cantaron antes del amanecer, confundidos, desorientados, y todos, absolutamente todos los habitantes del pueblo, sintieron el mismo pensamiento atravesarles la mente. Esto no es el comienzo, es el aviso. A las 4 de la mañana, cuando la bruma gruesa empezó a subir desde el lago, los pasos dejaron de escucharse, el viento enmudeció y el silencio volvió a ocupar cada rincón. Pero era un silencio distinto, uno que no traía paz. Era el silencio de una criatura que observa, que aprende, que se prepara para atacar con más precisión la próxima vez. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían: en la tercera noche sería peor. La tercera noche llegó envuelta en un silencio tan pesado que parecía haber sido puesto allí a propósito, como si el propio pueblo contuviera la respiración esperando lo inevitable. Las fogatas que los hombres habían encendido alrededor de las casas se consumían lentamente, dejando brasas rojas que parecían observarlo todo como ojos cansados. Nadie hablaba,
Nadie se movía. Todos sabían que esa sería la noche decisiva. Las madres mantenían a sus bebés apretados contra el pecho, susurrando oraciones que heredaron de sus abuelas, mientras el viento, otra vez, comenzó a soplar desde el lago de forma aguda, como un aviso final. Nunca había sonado tan cercano, tan vivo, tan ansioso. Y esa cercanía heló la sangre de cada persona que aún permanecía de pie. Cuando el primer lamento cruzó el cielo oscuro, las velas dentro de las casas temblaron al unísono, como si una mano invisible las hubiese querido apagar. La bruja se acercaba, no caminaba. Flotaba entre la maleza baja, arrastrando un aroma húmedo y salado, el mismo olor que surge cuando se remueven las piedras frías del fondo del lago. Esta vez no vino escondida en sombras, vino completa, sin disfraz ni demora, revelando su figura delgada y oscilante, su piel tan pálida que parecía papalote viejo, sus ojos hundidos e incapaces de pestañear. Muchas mujeres la habían imaginado, pero ninguna estaba preparada para verla en carne y maldición pura. Avanzando hacia la primera casa, como si conociera cada rincón del pueblo desde hace siglos. Los hombres, con machetes y escopetas viejas, se formaron en un círculo para impedirle el paso. Pero la bruja no parecía prestarle atención a ninguna de sus armas. Su mirada estaba fija en una casa, la de los Rivera, donde el bebé más pequeño del pueblo dormía envuelto en mantas tejidas por su bisabuela. El padre del niño, temblando, apretó el machete con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sin embargo, cuando la bruja elevó levemente la mano, una extremidad flaca y alargada con dedos que parecían ramas secas, los hombres sintieron como un viento helado. Les empujó hacia atrás, haciéndolos perder el equilibrio como si fueran muñecos de trapo. Ninguno cayó al suelo, pero todos retrocedieron varios pasos, incapaces de acercarse de nuevo. La bruja avanzó lenta, casi amorosamente, deteniéndose frente a la puerta de la casa. Acarició la madera con una delicadeza enfermiza, y la puerta comenzó a resquebrajarse desde dentro, como si algo la estuviera pudriendo al instante. Las oraciones de los vecinos se elevaron en desesperación. La madre del bebé, desde dentro, abrazó a su hijo con tanta fuerza que sintió que podía romperlo sin querer. No quería morir, pero tampoco quería entregarlo. Sabía que, si la bruja entraba, no habría otra oportunidad. Afuera, la tensión se volvió insoportable, una espera que parecía interminable. Entonces ocurrió lo impensado. El anciano del pueblo, don Policarpo, un hombre que apenas hablaba, pero que sabía más de maldiciones que de su propia vida, avanzó hacia la bruja sin ningún arma, sin protección, apenas sosteniendo un cuenco grande de barro adentro. Había agua, pero no cualquier agua. Era agua extraída esa misma tarde del lago, llevada antes del anochecer al altar del cementerio, donde reposaban los restos de las antiguas mujeres que, según la leyenda, habían enfrentado a la bruja siglos atrás. Nadie sabía exactamente qué había hecho don Policarpo, pero el cuenco despedía un olor extraño, una mezcla de cempasúchil viejo y tierra mojada. La bruja se giró hacia él lentamente, como si, por primera vez, algo le hubiese llamado la atención. Cuando lo vio avanzar, inclinó la cabeza, confundida, y emitió un sonido bajo, parecido a un gruñido ahogado. Don Policarpo no se detuvo. Caminó directo hacia ella, y antes de que la criatura reaccionara, lanzó el cuenco entero sobre su pecho. El agua chispeó como si hubiera caído sobre metal caliente. Un chillido espantoso estalló en el aire, uno capaz de romper vidrio y alma. La bruja se arqueó hacia atrás, retorciéndose, su piel comenzando a resquebrajarse como lodo seco. Intentó gritar otra vez, pero la voz se le quebró en un silencio estremecedor. Los habitantes vieron cómo su cuerpo se convirtió en humo denso, oscuro, moviéndose en espirales violentas que fueron levantando polvo y hojas. El viento la arrastró hacia el cielo, donde se dispersó como ceniza, hasta desaparecer por completo. La noche quedó muda, absolutamente mudao. Ni grillos, ni viento, ni lamentos. Fue como si el mundo hubiese pausado la respiración. Las puertas de las casas se abrieron una a una. Las mujeres salieron con sus bebés, llorando de alivio. Los hombres sollozaron sin vergüenza
agradecidos de seguir vivos. Y don Policarpo cayó de rodillas en la tierra, exhausto, pero con una extraña calma en el rostro. Sabía que aquello no había terminado para siempre. Ninguna maldición tan antigua muere así de fácil. Pero también sabía que el pueblo había ganado tiempo. Quizás años, quizás generaciones, bajo el cielo oscuro que comenzaba a aclararse con el primer color del amanecer. Los habitantes de aquel pequeño lugar de México entendieron finalmente la advertencia: a las brujas jamás desaparecen, solo esperan. Y desde esa noche, cada vez que el viento sopla fuerte desde el lago, las madres abrazan a sus hijos con un poco más de fuerza, mientras murmuran entre dientes una frase que se volvió tradicional: que no regresen, que nunca regresen.